Ahí empezamos. Bueno, hola a los alumnos de Semio de Redes. Estamos aquí en este lujo que nos damos, que es un teo virtual de cierre de semestre, con una invitada muy especial. Están también, como siempre, Damián, Rocío, Josefina. No debe estar por ahí seguramente. Y estamos como decía, con una invitada muy especial, que es Alejandra Vitale, a quien ahora voy a presentar. Y tenemos una reunión con un tema que siempre despierta el interés también de los alumnos, que tiene que ver con política. En este caso en particular seguramente va a ser política, enunciación y retórica. Veremos por dónde nos lleva Alejandra, que es una verdadera especialista en este tema, además de una figura muy renombrada, que coordina organizaciones internacionales de estudios sobre retórica y que tiene una fuerte presencia aquí en el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, Alejandra es egresada en postdoctorado de la Universidad Federal de Minas Gerais, ¿sí? Del programa de posgraduación en estudios lingüísticos. También es profesora titular aquí en el ciclo básico de semiología común y profesora adjunta del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, y también dirige un proyecto de investigación UBASIT en esta misma universidad. Y sus áreas principales, que son los motivos por los que la hemos invitado además, de investigación, son análisis del discurso, retórica y semiología. En particular, ha trabajado sobre discursos golpistas, un tema actual en épocas de regresos de discursos de la derecha más extremos en estos últimos años, podríamos decir, en América Latina, y las discursividades de los servicios de inteligencia, este, preservadas en archivos de la represión. Es decir, que eh, es una investigadora que ha trabajado tipos distintos de discursividades públicas y discursividades a las cuales se accede también a través de investigaciones específicas. Nosotros tenemos en este tramo final de esta parte del cuatrimestre un texto clásico de Verón, que en general, cuando tenemos algún invitado, el año pasado estuvo Mariano Dagati, sirve como puntapié para comenzar a hablar de estos temas, y la hemos invitado a Alejandra diciéndole, expresándole y pidiéndole que si quería podía hacer alguna referencia a ese trabajo, y que a partir de ahí hable libremente sobre cómo ella ve la actualidad de los estudios sobre retórica y política, y por supuesto que nos presente sus investigaciones recientes, sus percepciones, todo aquella que le interese. La hemos invitado a que hable libremente. Por supuesto también del texto de Verón, al que se va a referir, aunque sea muy brevemente seguro, presentando sus observaciones y lo que ella considera que todavía puede quedar vigente o no de ese trabajo. Pero no me quiero extender mucho, tenemos una jornada, queremos aprovechar muy bien la presencia de Alejandra, hasta las 12:30 con ella. Y entonces, sin más, entonces me gustaría darle la palabra. Hola, Alejandra. Buenos días, muchas gracias Mario por la invitación, gracias a los profesores y profesoras de tu cátedra, también a los estudiantes que están presentes. Yo justamente voy a referirme a ciertos conceptos que la retórica propone y que son releídos en la actualidad y que desde mi punto de vista son muy útiles para profundizar las líneas que plantea Eliseo Herón en su texto clásico, La palabra adversativa. Yo no voy a poder compartir mi PowerPoint por una cuestión técnica y le vamos a pedir, bueno, a alguno de los miembros del equipo si son tan amables, si es tan amable de poner en la Sí, pantalla el a- PPT. ahora lo comparto. Eh, si nuestro tema, el tema que hoy nos convoca es retórica y política, yo quisiera primero justamente referirme a qué llamamos retórica, qué definiciones clásicas hay de retórica, para luego
justamente pensar qué aportes puede hacer para el análisis del discurso político. A ver, ok. La retórica, digamos, con la política tiene una relación estrecha desde su propio, digamos, surgimiento en el siglo V antes de Cristo. En realidad ahora se dice de nuestra era, porque sabemos que cómo nombramos las cosas implica un posicionamiento ideológico, ya no se dice más antes de Cristo, se dice de nuestra era, por procesos de posesión de tierras, es decir, que de entrada la retórica está ligada a cuestiones de poder, ¿no es cierto? Aristóteles define, como dice allí, la retórica como la facultad de conocer en cada caso aquello que puede persuadir. Ese en cada caso es fundamental, porque en cada caso implica considerar justamente el aquí y ahora de la enunciación. Es una facultad, no solo una práctica, sino que es una teoría, y su finalidad última es que el auditorio adhiera a la tesis o a la opinión que el orador o la oradora propone. En el siglo I después de Cristo, Quintiliano, un teórico romano, plantea que la retórica es el arte del bien decir, en un triple sentido. Bien decir como eficaz, la retórica justamente piensa cómo un discurso puede ser eficaz, es decir, que logre la finalidad que se propone el enunciador, el bien decir en un sentido estético vinculado a lo bello y cómo esa dimensión estética también va a tener una eficacia, una función persuasiva, y el bien decir en un sentido moral, en un sentido de adecuarse a ciertas reglas que funcionan en una sociedad y que adecuarse a ellas va a redundar en la eficacia de ese discurso. Y en un texto clásico de Roland Barthes, que se llama Ayuda a Memoria, la antigua retórica, dice que la retórica es un metalenguaje, es decir, un lenguaje que toma como objeto el propio lenguaje, cuyo lenguaje objeto fue el discurso. Entonces es interesante cómo la retórica es un arte del discurso, de un uso del lenguaje en un aquí y ahora contextualizado. De allí que para el análisis de los discursos sociales, la retórica tiene mucho, desde mi punto de vista, que aportar. Vamos a ver la siguiente filmina, o no sé cómo la llaman ustedes, donde simplemente quiero comentarles algo. La retórica, miren que empecé en el siglo IV antes de Cristo, imagínense la larga tradición hasta nuestros días. A partir de la Edad Media y sobre todo el Renacimiento, este arte de persuadir, de ser eficaz, en realidad se fue limitando a una retórica restringida, limitada a los tropos o el estudio de las figuras, desvinculadas justamente de su función persuasiva. La retórica decayó entonces en una mera taxonomía, desvinculada de una crítica ideológica o de una crítica de la construcción y la resistencia al poder. Sin embargo, a partir de la década del 50 del siglo pasado, la retórica empieza a revitalizarse y hasta, digamos que en 2010, en Argentina, fundamos la Asociación Argentina de Retórica, una idea que le vino sobre todo a los colegas de México, porque tienen arriba un país que se llama Estados Unidos, donde en todas sus universidades se siguió enseñando retórica. Y no es menor, desde mi punto de vista, que en las universidades de Estados Unidos la retórica en los programas de estudio siempre tuvo muchísimo protagonismo. Bien, entonces no voy a nombrar todas estas asociaciones, pero sí los invito a que entren a la Asociación Argentina de Retórica. Tenemos la brasileña, la portuguesa, hasta los chinos, la Global Rhetoric Society se
crearon su propia asociación global de retórica, y entonces, como decíamos con Mario hace un ratito, la Asociación de Retórica y la Asociación de Semiótica han empezado, Argentina, a entablar vínculos. Por ejemplo, la Asociación de Retórica va a hacer un congreso en septiembre, lo avala la Asociación de Semiótica, y ustedes saben que ahora en agosto se hace el Congreso de la Asociación de Semiótica y la Asociación Argentina lo avala. Entonces los invito a que entren www.retórica.org para informarse un poco más sobre las actividades y qué es esto de la Asociación Argentina de Retórica. Bien, vamos a ver un poquito entonces la siguiente, para justamente entonces ver retórica, discurso político. Cuando hablamos de discurso político, esto seguramente ustedes lo habrán discutido en detalle, no lo voy a hacer ahora acá ni retomar, pero sí puntualizar que frente al discurso político podemos decir que hay dos definiciones importantes, con el criterio de que si es una definición restringida o es una definición amplia. Eliseo Verón, justamente, por lo menos así lo decimos nosotros, cuando digo nosotros, digo, piensen que yo trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, no en la Facultad de Ciencias Sociales, pero estos vínculos siempre son interesantes. Entonces, nosotros siempre hacemos hincapié en que la definición de Eliseo Verón es una definición restringida, porque justamente considera discurso político en relación a la adscripción institucional del orador. Ese orador u oradora, ese enunciador que pertenece entonces a ciertas instituciones como los partidos, el Parlamento, en el discurso presidencial, el Poder Ejecutivo. Hay otras definiciones que podemos considerar como son definiciones amplias, porque justamente como las de Hilton y Schaffner, que pertenecen a la línea del análisis crítico del discurso, que entonces consideran discurso político como todo discurso que involucra el poder o su opuesto, la resistencia al poder. Entonces, todo discurso que interviene en la construcción o la resistencia al poder puede considerarse como discurso político. En este sentido, entonces, vamos a ir a la siguiente. Gracias. En la tradición retórica, ya desde su inicio, y algo, digamos, que sigue siendo de algún modo recuperado, los géneros oratorios. Se llama oratoria digamos, al producir discursos, a la performance. La retórica es ese saber que permite construir, digamos, discursos oratorios. La oratoria es la práctica meramente, en cambio la retórica es el saber también teórico. Bueno, se distinguen tres tipos de discursos en la tradición retórica, y uno justamente es el deliberativo o político. Como yo les decía, esta relación entre retórica y política está desde el inicio de la retórica, por cómo se empieza a pensar en las cuestiones del lenguaje y poder, y también por esta distinción de un género de entrada que es el deliberativo o político, donde lo importante es tomar una decisión, aconsejar o desaconsejar. Está el género judicial, que es aquel que busca establecer si un hecho sucedió o no sucedió, y también es interesante ver cómo históricamente se van dando estas hibridaciones, porque podemos pensar cómo se politiza el discurso judicial o se judicializa la política, problemática bien actual. Y por último, la retórica distingue el discurso epidíctico o demostrativo, que es ese discurso donde se alaba o se vitupera, se critica a una persona, a una cosa. Por ejemplo, con las conmemoraciones. Hay discursos donde, por ejemplo, la conmemoración de Malvinas. El discurso epidíctico es aquel que alaba, por ejemplo, a los soldados que dieron su vida por la patria. Es un género muy importante y que tiene una dimensión política porque sirve para cohesionar a una comunidad. Por ejemplo, Spert, cuando fue el homenaje a Eve de Bonafini en el Parlamento, pocos días después del fallecimiento de Bonafini, tomó la palabra y
empezó a vituperar a Bonafini. Él obvió toda la actuación de Eve en la dictadura, su resistencia, las madres de Plaza de Mayo, focalizó de un modo negativo, digamos, la participación o cercanía de Eve de Bonafini al kirchnerismo y resemantizó el nunca más, algo que hace la extrema derecha, que hace también, está en Revolución Federal, que yo estoy analizando también su cuenta de Twitter, y dice la frase kirchnerismo nunca más. Es decir, este discurso epidíptico que podríamos pensar que es algo del pasado, que no tiene importancia, sin embargo, tiene desde mi punto de vista, un enorme interés como objeto de estudio. Bueno, no me puedo detener mucho porque si no, no llego. Pero, por ejemplo, yo analicé los avisos fúnebres que sacó La Nación ante la muerte de Videla. Y eran avisos fúnebres que alababan la actuación de Videla en la dictadura y además, eh, porque, bueno, el género es alabar al muerto. A lo que voy es que estas cuestiones de la tradición retórica, desde mi punto de vista, siguen teniendo mucha actualidad para el estudio del discurso y también para el discurso que nos convoca, que es el político. Bueno, vamos al siguiente. Entonces, en este texto clásico de Liceo Verón, a mí lo que bueno, ahí hay una I de más bueno, no importa, pero hay una I de más en la filmina. Me interesa me interesa puntualizar cómo hay algunas cuestiones que plantea Verón que pueden ser enriquecidas con conceptos de la retórica. Por ejemplo, Verón considera el enunciador no como, digamos, un ser empírico, sino como una imagen construida en el discurso. La noción de etos discursivo es muy importante en la actualidad. Yo quiero referirme a ella y justamente considero que es una noción que nos viene de la retórica, enriquecida desde el análisis del discurso francés, de tradición francesa, que permite entonces profundizar y enriquecer esta propuesta de Verón de que el enunciador es una imagen que se construye en el discurso. La cuestión de la triple destinación, que es básica y tan, digamos, fundadora en la propuesta de Verón, de esta triple destinación, del prodestinatario, aquel justamente que tiene la misma creencia del enunciador o enunciadora, el paradestinatario, que tiene la creencia suspendida, es decir, les indecises, el contradestinatario o justamente ese otro u otra negativa que tiene la creencia invertida y con el cual se polemiza. Entonces, Eliseo Verón plantea que la argumentación en el discurso político está dirigida a el paradestinatario. Él dice, todo discurso político tiene una dimensión argumentativa. Por eso considero que el estudio de la argumentación retórica tiene mucho que aportar para el estudio del discurso político. Pero, me encantó el lapsus. Verón plantea que para el prodestinatario no estaría dirigida la argumentación porque ya, digamos, tiene la misma creencia que el enunciador. Sin embargo, si nosotros tomamos el concepto de argumentación de Perelman, que es un gran, digamos, teórico de la retórica, que escribió el Tratado de la Argumentación en el siglo pasado, Perelman dice que la argumentación busca ratificar o generar la adhesión a una tesis o a una opinión que tiene el enunciador. Con lo cual, ratificar la creencia compartida también es objeto de la argumentación. Y en este sentido creo que tendríamos que considerar que la argumentación también está dirigida al prodestinatario. Respecto de ese contradestinatario, ese otro negativo con el que el enunciador polemiza, justamente todo el estudio, el discurso polémico sobre lo que ha producido
mucho la perspectiva retórica, va a enriquecer el estudio de la construcción, de la contradestinación y de cómo esta dimensión polémica, que es constitutiva de todo discurso político, puede ser abordada. Y por último, esta cuestión del cuerpo significante, esta cuestión de esos signos de ese contacto que es tan importante, esa dimensión indicial en el discurso político, también va, desde mi punto de vista, se puede enriquecer desde la perspectiva retórica con esta noción de actio. La actio es considerada la manifestación pública del discurso, son todos esos signos que acompañan la manifestación pública del discurso, que está muy estudiado por la tradición retórica. Bueno, justamente Verón hace hincapié en la mirada, los gestos, la posición corporal, las vestimentas, las escenografías, los símbolos y signos, todo eso desde la retórica se llama actio, y lo que se ha dicho justamente es que en este pasaje del texto escrito, donde justamente la actio no tiene protagonismo a la comunicación audiovisual o las mediatizaciones, la actio y el estudio semiótico justamente de todos estos signos que acompañan la manifestación pública del discurso son fundamentales. Y, por ejemplo, en estas extremas derechas siempre se dice que esta actio exacerbada, estos tonos enfáticos de voz, estos gestos desproporcionados, etcétera, etcétera, son también interesantes, y la retórica provee una serie de, digamos, de reflexiones que pueden enriquecer este estudio de lo mimo gestual, etcétera, en la, digamos, por ejemplo, en algo que en este momento me está interesando, que son los discursos de extrema derecha. Bueno, vamos a pasar a la próxima. Bien, yo les dije, les acabo de comentar que la noción de etos permite profundizar el estudio de la construcción de la imagen discursiva del enunciador. Para entender un poco en el marco de la retórica esta cuestión del etos, me gustaría remitirme muy brevemente a el tema de cómo se ubica el etos en el sistema retórico. Para Aristóteles, y esto está con actualidad, podemos pensar que cuando uno quiere persuadir a alguien, dice, dos tipos de pruebas. Una, que son pruebas que llama extratécnicas o extractísticas, según la traducción, que son las leyes, los contratos, los testimonios, son discursos como que le preceden al enunciador. Pero por otro lado, hay pruebas que construye el enunciador con su discurso, que son de tres tipos. Estas pruebas, una es la imagen justamente de sí que construye el enunciador en su discurso. A eso Aristóteles lo llama etos. El etos es la imagen que el orador construye de sí en su discurso. ¿Y por qué? Porque hay que generar credibilidad. El orador tiene que ser creíble para que otros tipos de argumentos que tienen que ver con el logos, que son más lógicos, sean aceptados por el auditorio. Entonces, este etos, como imagen de sí que construye el orador en su discurso, es bastante, de algún modo, similar a lo que dice Verón en cuanto a imagen discursiva. El logos, les decía, son técnicas argumentativas. Por ejemplo, hay el fin y los medios. Los polemistas o los políticos o las políticas pueden estar de acuerdo con el fin, bajar la inflación, pero van a discutir con el medio, control de precios o no. Eso es un argumento, digamos, que está codificado por la retórica. Bueno, como ese, millones más, pero la idea es que eso pertenece a la dimensión del logos.
El patos es justamente el generar emociones en el auditorio, pasiones, para, digamos, captarlo para que adhiera a las opiniones del enunciador. En estas nuevas derechas, por ejemplo, siempre ya desde los fascismos clásicos, la dimensión del patos está puesta en primer plano y también se genera con esa actio vinculada al uso de ciertos gestos, a los tonos de voz, etc. Bien, pasemos a la siguiente. Hay una cuestión que siempre se dice, que es la diferencia entre argumentación y manipulación, y también en estas tres pruebas, desde esta perspectiva, nos permite distinguir entre una argumentación y una manipulación, aunque las diferencias no son, digamos, tajantes, podemos pensar que hay un continuum. Una argumentación utiliza de modo interrelacionado la imagen de sí del orador, el generar emociones, pero también el logos, las pruebas técnicas. Entonces, no solo los voy a persuadir gritando no sé, que el control de precios es malo, sino también dando argumentos de tipo, como les decía, lógicos. Entonces, en una argumentación intervienen etos, logos y patos. En la manipulación va a haber como un debilitamiento de las razones más basadas en cuestiones lógicas y va a predominar o el ethos o el patos. Es decir, eso sería la diferencia. Y por otro lado, el tema de que el auditorio, o sea, sería como el tópico de la sinceridad. El auditorio no va a conocer a dónde lo quiero llevar. Eso pasa en la manipulación. En la manipulación no hay un conocimiento de la intención del enunciador, mientras que en la argumentación sí. Esto me parece interesante distinguirlo, por lo menos desde la retórica. Pasemos a la siguiente. Ahora bien, para argumentar, para que en ese discurso político haya argumentación, no es algo fácil, podemos decir, no es algo, sino que tiene que haber condiciones previas. Y esto es muy interesante para cuestiones, digamos, de derecho internacional, de guerra civil, de justamente tratados de paz, incluso gente que ha estudiado en Colombia. ¿Por qué? Porque para argumentar tiene que haber un lenguaje común. Siempre hay que adecuarse al auditorio. Un principio de la retórica es que para que un discurso sea eficaz se tiene que adaptar al auditorio, a sus valores, a sus doxa, lo que se llama la doxa, la opinión corriente. Por eso a veces se dice que el problema no es solo los políticos o las políticas de extrema derecha, sino el auditorio, porque ese auditorio tiene ciertos puntos de acuerdo con esos políticos o políticas de extrema derecha. Entonces, ese lenguaje común a veces tiene que ver con la fuerza que tienen las lenguas originales en cientos políticos. Yo no sé si se acuerdan de Lugo. Lugo, por ejemplo, el expresidente que fue depuesto paraguayo, hablaba en guaraní. Él usaba en discurso político guaraní. Eso tiene una potencia muy fuerte porque crea una comunidad enorme con el auditorio. Esto es un ejemplo histórico, pero Mario Santucho, el fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo, en Santiago del Estero tenía un digamos, grupo político que tenía una revista y ellos usaban el quechua, o quichua, ahora no me acuerdo la diferencia, si tengo que decir quichua, quechua, pero en Santiago del Estero usaban el lenguaje de su auditorio. Bueno, reglas sobre quién tiene que tomar la palabra, que se retoma también a Bourdieu, si uno tiene el poder o no de tomar la palabra. Escuchar a alguien es mostrarse dispuesto a ser persuadido por el otro, por lo menos. Perelman da el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Churchill no quiso ni siquiera escuchar a los delegados de Hitler, porque si alguien escucha al otro, es como que se está mostrando potencialmente proclive a justamente ser persuadido o legitimarlo como interlocutor.
Bueno, a su vez argumentar implica cierta modestia y a renunciar a la violencia. Y esto es interesante porque la argumentación es un antídoto para la violencia en la retórica. Entonces, el discurso político que argumenta, de algún modo, es un discurso que está optando justamente por una persuasión y no por la violencia física. Vamos a la siguiente. Bueno, estas son unas fotos que aparecieron, que a mí me parecen muy gráficas para ejemplificar esta cuestión de la posibilidad que en política haya o no argumentación. Esta es una foto, miren, que sacó hace muchos años La Nación, es de 2007, 2013, pero desde mi punto de vista no sigue perdiendo vigencia. ¿Qué pasa? La Catedral de Buenos Aires hizo una misa ecuménica. Esto es una misa donde intervinieron distintos credos, porque justamente el ecumenismo es un modo de que todas las religiones se abran a un diálogo con las otras, y un grupo de lo que se llama integristas, es decir, de católicos bien de extrema derecha, irrumpió en la misa y empezó a cantar el credo, pienso que en latín, le metieron un latín seguro. Fíjense cómo esta mujer busca tener un contacto con el joven, lo toca. Si quieren, hay 2 o 3 fotitos más que las podemos ver, donde este cura, que está con la sotana entera, sería del Opus Dei, la importancia también de las vestimentas para construir la imagen de sí, directamente no la mira, no entra en contacto. Es decir, ese es un fundamentalista, un dogmático, porque para que haya argumentación tiene que haber puntos de vista distintos sobre una misma cuestión, y entonces se tiene que dar eso que decíamos, que uno esté dispuesto, por lo menos en principio, a evaluar si la tesis del otro. En las extremas derechas es todo un problema y hay mucho escrito desde Klemperer respecto de Hitler, del nazismo, y también lo podemos pensar en la actualidad. ¿Hasta qué punto hay argumentación en el discurso político de estas? Si querés, pasemos otras más, son simplemente para ver cómo estos jovencitos no miran, y el último, en la última foto, vemos esos ojos con lágrimas, que es esa emoción, ese patos que experimenta, que justamente también podemos pensar que la dimensión del logos está debilitada porque no pueden entablar un diálogo con quienes no les están gritando, no los están echando. Justamente parece que lo que quieren es entablar un diálogo argumentativo, pero que no se da. Bien, entonces me parece una cuestión interesante para pensar en nuestras extremas derechas actuales. Bien, pasemos a... Bueno, entonces vamos a profundizar un poquito en esta noción de etos, que en principio es Dominique Manguenot, el que más ha hecho aportes desde el análisis del discurso, porque él retoma la noción de Aristóteles, pero de alguna manera la relee desde el análisis del discurso. Entonces él plantea que el etos es el tono que hay en un texto. Él dice puede ser oral o escrito. Los textos escritos también tienen un tono jovial, melancólico, revolucionario, alegre, etc. El carácter y el cuerpo del enunciador. Uno puede pensar que ciertos verbos de movimiento generan un cuerpo en movimiento, un cuerpo más reflexivo. Esto se puede estudiar en un discurso político, y que justamente articula esta noción de etos, lo verbal y lo no verbal, porque como decíamos, articula, o sea, bien abre a la semiótica, el estudio de las vestimentas o de la mímica, etc. Hace una distinción interesante para el estudio del discurso político, que es la distinción entre la construcción de una imagen explícita de sí, por ejemplo, si alguien dice, bueno, un político, ser sincero es uno de mis rasgos importantes, yo me autorrepresento explícitamente como sincera. Pero hay una imagen que se construye del político o de la política, que es una imagen implícita, que se construye a partir de múltiples indicadores que pueden tener que ver con el nivel de lengua que habla, con, por ejemplo,
el tipo de argumento, las citas que hace, digamos, si yo cito a Aldo Rico como una cita de autoridad, ya saben para qué bando estoy. Si cito, no sé, a Marx, bien, digo, las citas, lo que se llama la polifonía, también construye una imagen del enunciador. Por ejemplo, Perón, en su famoso discurso del 17 de octubre, utiliza la palabra vieja. Es decir, frente a un discurso político totalmente, digamos, formal de los conservadores, Perón usa un lenguaje que es un lenguaje que lo acerca a su auditorio. Y eso es lo que se llama la retórica de la proximidad, por ejemplo, que usa el Papa Francisco. Después está el etos ambicionado, el político qué imagen quiere dar y después el efectivamente producido. Un etos exitoso es realmente el que el auditorio construya la imagen que ese político política quiso dar. Bueno, esto lo dejaría para no ser ardua. Después le quería comentar a Mario que me gustaría dejar 2 o 3 textitos, como si alguna vez tienen ganas los pueden ver. Lo que sí me interesaba es plantear que la construcción de la imagen de sí se hace a partir de cierto tipo de discurso, a partir de cierto género y a partir de lo que Mangueno llama escenografía. Entonces, discurso político. El discurso político se va a construir una imagen diferente al discurso médico, pero el discurso político tiene muchos géneros en materialidades significantes distintas. Entonces, la imagen del enunciador o la enunciadora se va a construir también en función de esos géneros del discurso político y esas materialidades significantes. Y por otro lado, Mangueno plantea que se construyen escenografías como escenas de habla. Por ejemplo, yo en Cristina Fernández estudié cómo ella construye una imagen de sí pedagógico experta, por un lado, porque parecía que daba clases, tenía un saber sobre economía, sobre historia, mucha solidez, tenía recursos del discurso explicativo, a la vez que construía un etos militante, más basado, digamos, en el afecto, en las convicciones, y desde mi punto de vista eso permitía generar una continuidad con Néstor en el sentido de ese etos militante y a su vez adquirir una identidad propia, porque el etos justamente es cómo se construyen identidades políticas. Eso es algo nodal en el discurso político. Bueno, entonces, a partir de todo el interjuego de estas categorías, tenemos también la distinción entre etos prediscursivo y discursivo. El etos prediscursivo es la imagen que un auditorio tiene de un orador o oradora antes de que tome la palabra. Y el etos discursivo es el justamente que construyó en su discurso. Es interesante ver cómo un político puede querer ratificar o modificar esa imagen previa del auditorio. Y todo esto ligado a estereotipos, imágenes rígidas de, digamos, representaciones solidificadas. Que, es decir, la construcción identitaria de los políticos se apela también, por supuesto, a estereotipos sociales. Por ejemplo, el ser una buena madre, que en Cristina Fernández se ha puesto tan en juego con la polémica, por ejemplo, con Laura Di Marco, ¿entienden? Entonces, esto permite profundizar estas cuestiones. Bien, vamos a ir a la siguiente. Ruta Mosí es otra autora que justamente ahora en el congreso que vamos a hacer, le vamos a dar el honoris causa en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, que ha estudiado mucho, les cuento que, digamos, la editorial Prometeo tiene una colección dirigida por Soledad Montero, que tiene traducidos muchos de estos textos que son interesantes. El texto Amosí se llama Etos e Identidad Verbal y está disponible en la traducción en editorial Prometeo. Bueno, la cuestión es que Bourdieu plantea que en realidad el poder a las palabras, esto lo deben haber estudiado ustedes, no les viene por las propias palabras, sino que les viene desde afuera, digamos,
el poder al enunciador no le viene por cómo lo construye en su palabra, sino que le viene por su inscripción institucional, ¿sí? Lo que dice Amosi es que en realidad hay que considerar las dos cosas, es decir, hay que considerar qué lugar institucional ocupa, qué imagen previa tiene su auditorio de ese orador, pero también hay que estudiar cómo construye la imagen en su discurso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ritma Rousseff, era notorio cómo frente a una imagen previa de Dilma Rousseff como guerrillera, ustedes saben que ella participó de la lucha armada en la dictadura militar de Brasil, una imagen previa que no se condecía con el estereotipo de mujer, madre, característico de cierto sector más conservador, con un vozarrón y que le decían bueno, que no era heterosexual, que era lesbiana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cierto? Para ganar las elecciones, digamos, esa imagen previa en su discurso se notaba como ella quería, de alguna manera, reformularla a los fines de la eficacia y a la finalidad de su discurso. Porque en retórica siempre hay que preguntarse, ¿cuál es la finalidad de este discurso? Y qué herramientas o recursos está usando para alcanzar esa finalidad. Bien, pasemos al siguiente. Bueno, este etos, esta imagen, puede ser un etos colectivo. Justamente cuando aparece el nosotros, que es tan importante en política, bueno, justamente acá podemos ligar otra vez con Verón, ese colectivo de identificación, ¿no es cierto? Ese nosotros que identifica a los que son adeptos a una misma creencia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se analiza desde la retórica ese nosotros? Puede tratarse de un locutor colectivo, lo que se llama el etos colectivo, en el que el yo se simplifica para ofrecer la imagen de un grupo. No solo tiene una función persuasiva, sino que tiene una función performativa de la construcción del propio grupo. Esto en las redes sociales aparece, por ejemplo, hay una becaria de doctorado que una vez intercambió con Mario Carlón, que está estudiando la construcción de un etos colectivo digital en las cuentas de Twitter en Colombia, en el plebiscito por el sí y por el no. Entonces, esas cuentas de Twitter construían un etos colectivo digital. En ese caso, la propia práctica es la que construye al colectivo. El colectivo no preexiste a la práctica lingüístico-semiótica. Y por otro lado, a veces hay un yo que se presenta como portavoz de un grupo, pero su imagen individual no se diluye en la representación del grupo. Esto pasa, por ejemplo, con el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco, que es la dimensión política del discurso religioso, esto es otra cosa para mí muy interesante, y la dimensión religiosa del discurso político, que en las nuevas derechas está muy fuerte, entonces, el Papa tiene una identidad propia, Francisco, pero a veces, en muchos casos, es el portavoz de la iglesia. Entonces hay un grupo, una imagen de grupo. Esto también es algo interesante para indagar en el discurso político. Bueno, vamos a otro. Bueno, esto es simplemente para hacer hincapié en que tanto en lo verbal, lo paraverbal es la entonación y los signos, y lo no verbal son las vestimentas, la escenografía, influyen en la construcción de letras. Pasemos, por favor, al siguiente. Bueno, me acuerdo que hace un tiempo, cuando fue la pandemia, bueno, yo publiqué justamente en la revista de semiótica de Signis un artículo sobre las conferencias de Alberto Fernández en la pandemia, al principio sobre todo de la pandemia, en donde yo observaba, digamos, que se construía un etos pedagógico porque aparecía la imagen del profesor, ¿no es cierto? Que justamente en su caso recuperaba la imagen de profesor de derecho que circulaba mucho en los medios, como Fernández daba clase en la facultad de derecho. Entonces, la puesta en escena mediática claramente, digamos,
evocaba esas escenas estereotipadas del profesor que muestra gráficos, mapas, el dedo, el índice. Bueno, hay todo un estereotipo del profesor que aparecía en Fernández. Vamos a las siguientes. En esta puesta en escena mediática, porque por ejemplo el discurso pedagógico es un discurso que no es polémico, esto está estudiado de la retórica. Normalmente en la escuela, en la pedagogía, no hay una discusión, una polémica, entonces es un discurso que sirve para atenuar la polémica en un momento donde justamente Fernández quería dar la imagen de unidad. Unidad que se daba desde justamente los oradores que tenían al lado, que era el jefe de gobierno de la ciudad y el de la provincia, los colores, ese saber médico que estaba representado en la escenografía atrás por Pedro Cani, la otra médica, que eran como que literalmente respaldaban su decir. Bien, esto es como un ejemplo que si les interesa pueden buscar en las revistas de acceso abierto de este etos, entonces, pedagógico oral de Alberto Fernández, tanto en lo verbal, pero sobre todo también en la puesta en escena mediática. Bien, vamos a... sigamos. No, a mí lo que me interesaba era comparar cómo... vamos al anterior. Hay... No, discúlpame, ahí. Esta puesta en escena, fíjense la transparencia, digamos, la pureza, las connotaciones que tiene ese paisaje, y miren la de Macri, que la que viene después, como que de alguna manera esa puesta en escena, de alguna manera, evocaba también la de Cambiemos. Me parecía interesante. Sigamos. Bueno, esto no lo vamos a obviar por cuestiones de tiempo, así conversamos un poco, porque creo que dentro de poco son las 12, así podemos... simplemente decir, bueno, no digo nada, vamos al pato. Disculpen, pero bueno, ¿qué pasa con el pato? Es interesante, entonces, la creación de emociones. Desde la retórica clásica y como les decía, también porque es un recurso muy eficaz. El buen orador es aquel que sabe conmover a su auditorio. Entonces, ¿cómo? ¿Cuáles son los recursos que estudia la retórica para conmover y para analizar los discursos? Acá hay algo que quiero marcar. El análisis semiótico, el análisis del discurso, analiza, digamos, nos vuelve entrenados y expertos en analizar discursos. Pero la retórica tiene una fuerte impronta de ayudarnos a producir discursos, que a veces el análisis de los discursos sociales no apunta tanto a ayudar a producir discursos eficaces. La retórica tiene estas dos cuestiones, de analizar críticamente los discursos sociales, pero también ayudar a tomar la palabra en la escena pública con, digamos, un mayor poder persuasivo y eficaz. Entonces, el orador para emocionar tiene que mostrarse emocional. El orador o la oradora, y cuando digo esta alternancia de género es obvia, en la retórica los oradores son hombres, digamos, las mujeres no tenían derecho, no pertenecían a la categoría de ciudadanía como los esclavos, pero bueno, esto fue cambiando, sin embargo, uno a veces siempre tiende a decir orador. Entonces, el mostrarse emocionado es fundamental. En este caso, no necesariamente tenemos que estar emocionados, pero hay que mostrarse emocionados. Y en ese sentido, Aristóteles es pícaro porque dice, bueno, no necesariamente, pero el auditorio tiene que creer que el orador o oradora está emocionado. ¿Cómo? Con los gestos, con la entonación. También mostrar objetos que emocionan. Por ejemplo, no sé, un cuchillo ensangrentado, todas las cuestiones de los símbolos patrios que pueden generar ciertas emociones patrióticas. Bueno, depende del contexto, justamente, fundamentalmente del género y de la situación de enunciación esto. El estilo. Lo que en retórica se llama ornatus son las figuras retóricas. Ustedes, por ejemplo, la retórica de la imagen es algo que creo que debe ser nodal para quien estudia ciencias de la comunicación. Bueno, pensar justamente cómo estas figuras también tienden a emocionar, tienen un poder de generar emociones en el auditorio.
El detalle y lo particular. Esto es muy interesante y lo dice Perelman. Si queremos emocionar, tenemos que hablar de algo particular, concreto. Si hablamos de generalizaciones, no emocionamos a nadie. Y el detalle. Por eso a veces, digamos, algunos que quieren emocionar se detienen en el cómo, se regodean en los detalles, porque justamente los detalles emocionan. Los tópicos de la emoción, hay situaciones estereotipadas que generan emoción. La muerte de un niño, pero esto es importante, no está desligado de las formaciones discursivas o de los posicionamientos ideológicos, porque lo que puede generar cierta emoción en un posicionamiento ideológico puede no generarlo en otro posicionamiento ideológico. Y después la emoción dicha, el léxico de la emoción, que puede ser, es decir, estoy contenta, encontrar lexemas, como Alberto Fernández en sus conferencias de prensa decía, acabo de firmar un convenio con México, vamos a producir AstraZeneca en Argentina, estoy muy feliz. Bueno, eso es emoción dicha, lo explicita. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, porque así cerramos un poco con esto, digamos, y tenemos algunos. ¿Qué pasa con los discursos de odio? Ustedes habrán escuchado como sintagma que aparece en los medios, el discurso de odio, pero el discurso de odio justamente apela directamente a la cuestión del patos, directamente a la creación de emociones, en este caso específicamente el odio. Es decir, que hay recursos que uno observa, por ejemplo, en estos grupos de extrema derecha, que tienen que ver con la violencia verbal, que va a tener que ver con la legitimación de una violencia física, y que son, por ejemplo, los insultos, las injurias, es decir, lo que pone en juego la buena reputación de alguien, los juegos con el nombre propio, juntos por el cargo, por ejemplo, dice Milei, los neologismos, es decir, inventar palabras, planero, es una palabra que no es del español, sin embargo aparecen los caca, por ejemplo, no sé, aparecen como nuevas palabras según los posicionamientos que son típicos de los discursos de odio. Después están las ironías, las exclamaciones, es decir, tiene que ver con el tono de voz, en la escritura con las exclamaciones y, por ejemplo, en Twitter, en las redes con el uso de mayúsculas que connotan estos tonos enfáticos, estos enojos o esta cuestión del odio. Las anáforas, que son la repetición de la primera parte, porque justamente el discurso de extrema derecha es un discurso que ya está analizado desde Klemperer, que tiene un libro maravilloso, que son las memorias de un filólogo alemán, porque Klemperer fue justamente perseguido en nazismo, pero él estudió el lenguaje nazista, es la repetición. Entonces se dice, las redes sociales ayudan a la repetición, pero también es interesante indagar cuáles son estas fórmulas, estos hashtags o estas cuestiones que se repiten. Metáforas que deshumanizan o animalizan, les voy a mostrar alguna pequeña luego ejemplo de Revolución Federal. Esto es muy importante, la deshumanización del otro, porque bloquea el estereotipo del respeto que la vida humana por estereotipo merezca. Entonces, si estamos acostumbrados a pisar un insecto y representar al otro como un insecto, legitima la violencia física. Los estereotipos negativos y las oposiciones binarias son típicas, es decir, bueno, hay varias definiciones, la UNESCO tiene su propia definición de discurso de odio, pero es, digamos, la creación de sentimientos de repugnancia, de rechazo profundo de otros sobre la base de algún rasgo identitario que puede ser su orientación sexual, su raza, su etnicidad o su adscripción política, como nos está sucediendo en los discursos del odio en este momento. Entonces, yo diría, pasemos a la otra. Bueno, fíjense, las amenazas están, esto es de Revolución Federal, entonces dice, renuncien todos, presos, muertos o exiliados. Acá directamente hay una amenaza
de muerte. Y fíjense qué interesante, semióticamente, la antorcha que tapa el sol, al gag tipográfico, no sé cómo lo llaman ustedes, donde la O es un sol, y entonces la connotación de violencia que tiene la antorcha y la memoria discursiva de la antorcha, porque la marcha de las antorchas fue una marcha que hicieron los adeptos a Hitler cuando fue nombrado canciller, aunque es bien polisémica, porque hay marcha de las antorchas, recuerdo de Eva Perón, hay marcha de las antorchas de la Virgen, no me acuerdo de dónde, en Paraná. Entonces es interesante la polisemia, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, las guillotinas, objetos, acá está, exhibir objetos que generan ciertas emociones, como decían los antiguos. Acá hay una guillotina en las marchas de este grupo. Vamos a y por ejemplo, las metáforas, acá hay una metáfora bélica, bueno, el uso de mayúsculas, basta, recargando municiones para seguir recorriendo Cava. Puede parecer menor que se usen este tipo de metáforas, pero desde la perspectiva cognitiva de las metáforas, es decir, se estudia de cómo las representaciones y aquello que nosotros pensamos es aquello que estamos dispuestos a hacer. Entonces, esta violencia verbal legitima la violencia física. Entonces, por ejemplo, estos van a correr, estos hashtags, ¿no es cierto?, generar miedo, porque el país de los pelotudos se terminó, les damos la última chance de irse por las buenas, larvas saqueadoras. Ese larvas, que es la deshumanización, y ni siquiera ya es el insecto, sino que es el previo al ser insecto en ese grupo, claramente legitima la violencia física, lo mismo que llamar ratas. Esto tiene también lo que yo llamo, bueno, yo no, pero lo que se llama memoria discursiva de, por ejemplo, las extremas derechas del siglo XX, la deshumanización de esos contradestinatarios para recuperar el término de Verón. Y ahora sí, yo diría determinar para entablar un diálogo que tal vez sea, yo podría seguir hablando de otras cosas, pero por lo menos abramos a un diálogo y si están de acuerdo. No sé, Mario, ¿qué pensás? Sí, me parece excelente poder aprovechar estos minutos para tener un diálogo. Bueno, en principio, gracias Alejandra por tu exposición, que ha sido muy clara, en un tiempo apretado, muy concreta, no has desperdiciado de ninguna manera el tiempo, todo lo contrario, diría yo. Y ya mismo nos has dejado muchísimas cuestiones. Hay acá comentarios muy positivos de los propios alumnos. Mira, impresionante, muy interesante todo. Es decir, estamos con una cantidad de alumnos muy buena que están participando de esta reunión y yo creo que ha sido del interés no solo mío, sino también de los miembros de la cátedra, el equipo de investigación y de los alumnos. Así que me parece bueno que conversemos un poco. Te agradecemos mucho que compartas con nosotros esos textos que dijiste de compartir, además de aquellos que, por supuesto, comentaste, que por supuesto son de referencia muy importante en nuestra contemporaneidad. Por supuesto vamos a agradecer que compartas con nosotros, aunque los podemos buscar, algunos de ellos, como el No, porque texto yo de si querés Signis. te mando como para más Sí, por ordenado. supuesto que sí. Aquí nosotros también hemos hecho algunas investigaciones en marco de pandemia que podemos compartir con vos, e incluso en el marco de la cátedra, ¿sí? Hay una cuestión muy general que no la quiero dejar pasar de largo, aunque no es una cuestión, empiezo yo y voy cediendo la palabra, ¿no? Que me resultó interesante como una cuestión institucional, que no es menor, me parece a mí, ¿no? Hiciste un comentario acerca de la vigencia de los estudios de retórica en Estados Unidos a lo largo del tiempo. Yo creo que cualquiera de nosotros que suele eh, observar films o de cultura americana o series, etcétera, tomamos nota siempre de cierto saber retórico, de los guiones, de las personas que les toca hablar en un funeral, de que le toca hablar en un casamiento, de aquel que le toca hablar en las más diversas situaciones sociales
Y pensaba inmediatamente en si vos pensás que estas cuestiones están vinculadas como primera cuestión, ¿no? Un dato de color, pero que yo creo que no es menor, porque ahí hay una institucionalización, como vos señalaste muy bien, de algo que no es solo una práctica de estudio, sino que es una práctica de hacer. Y entonces me pregunto si vos tenés algún comentario sobre esto, porque me parece que es muy evidente el conocimiento de estos modos de la puesta en práctica de estos saberes, que no son tan habituales en la cultura argentina, por otro lado, podríamos decir, en otras situaciones, ¿no? Esto es un comentario al margen. Este, me pareció muy interesante que hicieras un recorrido sobre los discursos de la derecha, por supuesto, en el momento en que vivimos, en este momento, bueno, son muy evidentes algunos rasgos, ¿cierto? Las cuestiones pasionales en algunos candidatos que se consideran de estilo rockero o algo parecido, podríamos decir, ¿no? En sus puestas en escena, etcétera. Pero me pareció por sobre todo interesante, como yendo a cuestiones más profundas que trajiste, ¿no? Me parece que estuvo muy bien la observación que hiciste sobre el texto de Verón y el etos, y acerca de los bordes y límites de ese texto del año 87 para pensar el momento actual, un momento de una gran transformación, ¿cierto? Podríamos decir, donde las posibilidades de tomar la palabra en espacios públicos eh, se ha, ha estallado por parte de múltiples actores que ya no son institucionales, etcétera, 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 y me parece que ahí has ido agudamente a una cuestión central de la escena contemporánea, ¿no? En términos de las problemáticas de la circulación discursiva. Entonces querría, si creo que lo has expuesto esto claramente, pero yo lo quiero destacar para los alumnos también, que tomen nota sobre la cuestión que vos has presentado y por supuesto también sobre los comentarios acerca del lugar de la argumentación, en la triple destinación, que me parece que son absolutamente pertinentes, ¿cierto? Este, hay una pregunta más general, yo sé que por ahí esto no es lo que está puesto en el centro de la cuestión de los estudios retóricos hoy, este, mm, aunque creo que por otro lado nos afectan a todos, porque hay como una especie de cambio de época en el cual todo el tiempo se nos mueven un poco los cimientos a los que trabajamos en estudios de semiótica, en estudios que tienen que ver con la producción de sentido y lo que llamamos también la circulación muchas veces, ¿no? Yo querría conocer ahí tu opinión, Alejandra, en relación con estas cuestiones sobre dos temas. Uno es, ¿cómo ves desde tu ángulo, por un lado, esta relación entre estudios del discurso y estudios de la circulación o de lo que Verón llamaba como circulación, sus límites, sus posibilidades de desarrollo en el escenario actual, digamos, ¿no? Este, y por otro lado, ciertas otras cuestiones sobre textos clásicos que a veces nosotros apelamos y que están girando por aquí, que están como en el centro digamos, del escenario entre la producción, el reconocimiento y la circulación, para decirlo de alguna manera, como los trabajos sobre la autobiografía, que desplazaron el foco para pensar esta cuestión de esa imagen del enunciador hacia una lectura en reconocimiento, digamos, ¿no? Si vos ves que ahí hay diálogos con la retórica en sus desarrollos actuales, que evidentemente se ha ido moviendo, o encontrás que en algunos de esos textos que citaste hay impugnaciones, por ejemplo, a ese camino, que eso también me parecería muy interesante. Bueno, esto sería como una pregunta ya más técnica, pero aprovechando también que estamos ante un experto. Bien, haciendo un poquito un recorrido por tres cuestiones que planteaste. En primer lugar, esta cuestión del estudio de la retórica en las universidades de Estados Unidos, que están en general en los departamentos de composición. Bien,
lo primero que dije era esta relación entre retórica y poder y tener tan en claro el poder de la palabra. Y también valorar los discursos como lugares de memoria, esta publicación de compilaciones de discursos que son como nodales para una nación. Y en ese sentido creo que también está la construcción de cierto nacionalismo con ciertos discursos que funcionan como lugares de memoria, como digamos lo que se llaman discursos fundadores, en una línea retórica, por supuesto no, que se llama retórica constitutiva, que si hay tiempo después me puedo referir muy brevemente. También, digamos, viéndolo después en dos sentidos, ¿no? Como vos decías, esto de lo que se ve como cierta competencia en la práctica, tal vez, bueno, en la parte, digamos, de mercantilización, de, bueno, todo se vende, todo es mercancía, tiene que ver, pero también la otra pata que es, digamos, la intelectualidad crítica en el sentido de tener tanta conciencia de el poder performativo de la palabra. Y en ese sentido están las dos, por lo menos estas dos patas, ¿no? La mercantilización y la perspectiva crítica que hay muy interesante. En relación a lo de la circulación que vos decías, claro, desde estudios retóricos y discursivos, a mí lo que me parece interesante justamente es lo que se llama el estudio de las fórmulas, es decir, de esos sintagmas, por ejemplo, lo que yo les decía, kirchnerismo nunca más, o por ejemplo, la casta, que aparece ahora como una nueva fórmula, porque lo que resulta interesante es justamente una de las características de la fórmula, según, digamos, Alice Crier-Planck, que es quien ha acuñado esta noción, es que circulan en el discurso social. Circulan en distintos géneros, en distintos soportes significantes, justamente, Twitter, en distintos, digamos, ámbitos de lo social, y lo que desde la retórica y la del discurso resulta interesante es observar cómo son objeto de polémicas, objeto de argumentaciones y el sentido, de alguna manera, sus efectos de sentido van cambiando en relación a esa propia circulación, ¿no es cierto? Eso es una perspectiva de estudio desde el ámbito, digamos, de los estudios retóricos y discursivos. Indagar cómo incluso han migrado a veces de lengua, por ejemplo, la fórmula nunca más, hablábamos de Brasil, migró del español, del contexto argentino, al portugués en el contexto de Brasil. Entonces, ¿y cómo se resemantiza o no esa fórmula? Bueno, eso es algo que me parece sumamente interesante, que, digamos, se podría entablar un diálogo desde mi punto de vista desde ahí. En relación a la problemática, bueno, justamente del reconocimiento, en ese sentido, por ejemplo, desde la perspectiva del análisis del discurso y la retórica, sí se puede indagar cómo la construcción de cierto etos puede generar o tender a, siempre hay desimetría, por supuesto, y etcétera, pero pueden, digamos, ser como cierto camino para comprender cierta lectura, por ejemplo, que hacen los diarios de ciertos discursos políticos, porque, por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández, en su momento de presidenta, esa imagen de soberbia que obviamente desde una perspectiva crítica política se le hacía desde los diarios, podían tener que ver con esta imagen de profesora. Entonces digo, como este juego entre el etos que se puede analizar en producción, podríamos decir en términos veronianos, y después ver cómo es reconocido, cómo es leído en los medios. Entonces me parece que en ese sentido ese etos aspirado, proyectado puede servir para pensar eso. No sé si quieren seguir, pero bueno, sí, porque estamos con poco tiempo, porque si no que
podía decir algo de lo de la retórica constitutiva, pero podemos charlar más, como quieran. Tenés el micrófono cerrado, Mario. Me parece que quizá lo puedas incluir en En el que le texto daré. que listo. Sí, también. Si les parece bien, no estamos con poco tiempo, le damos la palabra a Damián y después vamos con algunas preguntas de los alumnos, a no ser que haya alguna otra pregunta particular o de Rocío, o de Noé o de Josefina. ¿Sí? Bueno, bueno, primero, muchísimas gracias, Alejandra. Muy, muy interesante todo lo que dijiste. No voy a robar tiempo en alabar lo que expusiste, porque me pareció muy interesante. Lo único que te quería preguntar es, me llamó la atención cuando hablaste de la dimensión religiosa del discurso de la derecha. Eh, ¿Cómo describís esa dimensión? Porque me costó encontrar la relación con Milei, por ejemplo. Claro. ¿Cómo aparece esa dimensión? Eh, bueno, primero algo general y después vamos a los casos particulares, digamos, ¿no? Porque la dimensión religiosa del discurso político de extrema derecha, hay un profesor justamente de Estados Unidos que distingue entre la religión civil y la religión política. La religión civil es cuando sacralizamos algún valor, por ejemplo el pluralismo, pero no le pertenece a ninguna parcialidad. Y la religión política es cuando, y que sería propia del autoritarismo, es cuando un grupo sacraliza un valor, nación, raza, lo que fuese, y se vuelve portador de esa esencia desde una postura dogmática. Entonces eso es una dimensión religiosa del discurso político que se transmite, o sea, cómo lo analiza, dónde se ve. Bueno, en esas posturas dogmáticas también aparece de modo tal vez más digamos, claro cuando hay intertextualidades con textos considerados sagrados o también con géneros propios del discurso religioso, como el credo, etcétera, etcétera, lo que se llaman, bueno, isotopías, repetición del léxico propio, el discurso religioso, la figura del Salvador, eso típico, que analizó, por ejemplo, Klemperer en Hitler. Bueno, hay como varios indicadores de presencia de una dimensión religiosa en el discurso político. En el bolsonarismo, por ejemplo, en Bolsonaro, esto es muy notorio. Además, este alumno desde posgrado, ¿no? Pero comentaba cómo él se llama Jair Mesías Bolsonaro. El Mesías antes no lo nombraban, era Jair Bolsonaro, pero a medida que fue adquiriendo más poder, qué sé yo, los medios lo empezaron a llamar Jair Mesías Bolsonaro, activando esa, digamos, sentido del término Mesías. En el caso por ejemplo, de Revolución Federal, yo no observé una dimensión religiosa, para nada, o sea, no observo esto. Sí la cuestión, podemos decir, del dogmatismo. Bueno, hay un tuit que citan a Aldo Rico, que por supuesto Aldo Rico tiene una Virgen de Luján enorme atrás así, pero no es lo más recurrente. Y en el caso de Milei, en algunas entrevistas sí citó el Antiguo Testamento, digamos, esta figura del Salvador está. No lo estudié en profundidad, pero no es algo tan notorio como en Bolsonaro. Pero sí, por ejemplo, era muy notorio en las derechas nacionalistas antiliberales golpistas. Por ejemplo, el general Uriburu, el general del golpe del 30, era nombrado en los diarios como el vicario de Dios en la tierra, suponte, ¿no? Eso ya no nos generaba ninguna duda. Gracias, gracias. No sé, Rocío, José, Noé o los estudiantes, si tienen alguna pregunta. Eh, Mario, de vuelta no se te escucha. Creo que había alguna en el chat, ¿o no? A ver. No hay ninguna en particular. Bueno, hoy estamos con los alumnos un poco más tímidos que otras veces, quizá. Estamos en tiempo ya de cierre, quedan 4 minutos.
Alejandra sabemos que tiene una reunión muy importante dentro de poquito tiempo. Bueno, yo creo que fue apasionante, Alejandra, y creo que va a ser, que es muy bienvenido para nosotros este diálogo que hemos tenido con vos. Creo que has dejado todo un recorrido y un camino sobre algunos textos y problemáticas que algunas trabajamos frecuentemente y otras no tanto, porque por nuestra propia característica nosotros hemos focalizado problemáticas muy vinculadas a la problemática de la mediatización hoy, y a sus vínculos con una cierta semiótica, pensando en los fenómenos de la circulación en particular hoy, pero siempre está bueno actualizar cómo personas como vos, que están ubicadas en este lugar central de actualización del conocimiento de los estudios retóricos, estos estudios que, como muy bien señalaste, entraron en una nueva fase a mediados del siglo pasado, están pensando las cuestiones y además poder seguir con vos tus ejemplos que son muy bienvenidos, ¿no? Nosotros somos férreos defensores de que las exposiciones tienen que incluir ejemplos. Los ejemplos es el momento en que se pone a prueba el discurso y ese es el momento clave de toda investigación, así que eso te lo agradecemos especialmente. Bueno, si te parece bien, nosotros empezaríamos a cerrar, entonces te queremos despedir afectuosamente por la exposición que has hecho y quedamos en contacto para lo que espero sean futuros desarrollos y posibilidades y encuentros. Nosotros estamos en la etapa de un cierre de un proyecto UBASIT y ahora estamos a la espera de la aprobación de otro. Creo que va a ser muy interesante si podemos intercambiar proyectos de investigación, poder volver a mantener un diálogo abierto sobre y un contacto más no tan distante en el tiempo, digo, ¿no? Más frecuente, para saber cómo siguen los trabajos que cada campo estamos desarrollando. Sí, muchas gracias, fue un placer estar con ustedes, a mí todo lo que es el intercambio, bueno, con Mario hemos iniciado ya desde hace un tiempito, espero entonces que siga rindiendo sus frutos, muchas gracias y hasta pronto. Chao, un beso. Chao, Gracias. chao.